Noche cerrada sobre la Sierra Madre Occidental. El viento raspa los mezquites, la tierra huele a polvo y a miedo. En el rancho San Isidro, a las afueras de Álamos, Sonora, un caballo azteca, sudado y nervioso, golpea la puerta del corral. Sus fosas nasales arden. Siente algo que nosotros todavía no vemos. Entonces, dos ojos ámbar cortan la oscuridad. Un rugido grave. Silencio, y luego el estallido. El depredador salta la barda como una sombra con colmillos. No es un puma. No es un coyote. Es un león, un africano, escapado de un camión de colección privada que volcó en la carretera a Navojoa, y esta noche, el hambre lo volvió torpe y valiente a la vez. Frente a él, el caballo relámpago relincha, se alza sobre las patas y lanza un manotazo que corta el aire. Madera astillada, polvo en remolinos, un choque de mundos, selva y desierto, jaula y libertad. 30 segundos. Eso es todo lo que le toma al destino cruzar miradas. El león avanza, bajo y tenso, su melena, hecha harapos por el viaje y la fuga, roza las varillas del corral. Relámpago gira la grupa, mide la distancia y, patada. Un trueno contra la mandíbula del intruso. El felino se tambalea, vuelve a rugir, más furia que fuerza. No hay música. Solo respiraciones entrecortadas, el crujido del portón, el canto lejano de un tecolote que parece avisar tragedia. En la casa de adobe, a 20 metros, don Mateo, vaquero de manos curtidas y mirada que ha visto sequías y milagros, despierta con el rugido metido en el pecho. ¿Escuchaste eso, Lupita? La lámpara de petróleo cobra vida. Afuera, los perros callan, hasta ellos entienden que hay cosas que no se ladran. El león carga. Relámpago zigzaguea entre sombras, golpea con los cascos, hace vibrar el piso de tierra. El corral, de mezquite reseco, no aguanta otra embestida. Si cae, no habrá segunda oportunidad. Y sin embargo, el caballo no huye, resiste. Su cuerpo tiembla, pero su mirada se vuelve fija, afilada, decidida. No es un simple animal acorralado. Es un guerrero de llanos, hijo de tornados de polvo y lunas nuevas. Otra patada. Esta vez, el casco roza el pómulo del león. Un hilo de sangre oscura cae sobre las tablas. El felino retrocede, gira, calcula. Aprendió a matar donde otros aprendieron a obedecer, pero aquí, en Sonora, hasta el viento pelea. Don Mateo empuña el machete y cruza el patio. Sabe que un paso en falso lo puede dejar sin vida. Sabe también que ese caballo no es un número en las cuentas del rancho, es el corazón de su hija. Cada metro duele. Cada segundo pesa. Entre él y el corral, la historia se estira como un lazo al borde de romperse. Y entonces sucede. El león salta por última vez. Relámpago se eleva, gira la cadera, descarga todo su peso en un solo golpe. Lo que pasa después, no lo vas a olvidar. Porque esta noche, en un rincón de Sonora, la libertad decidió pelear de vuelta. El amanecer cae lento sobre la sierra. Los primeros rayos del sol pintan el horizonte con tonos anaranjados, y el polvo suspendido en el aire brilla como si cada partícula recordara lo que ocurrió la noche anterior. El rancho San Isidro despierta entre murmullos, el rebuzno de los burros, el canto ronco de un gallo cansado, el crujido de las puertas de madera. Pero entre todo ese despertar, hay algo distinto, un silencio extraño. Un silencio que pesa. Don Mateo camina hacia el corral con la lámpara aún en la mano. El machete, ahora limpio, cuelga de su cinto. Sus botas hunden el barro fresco, mezclado con huellas, sangre y tierra removida. El aire todavía huele a miedo y a hierro. Relámpago está ahí, de pie, con la respiración agitada, las patas cubiertas de polvo y pequeñas marcas de garra en el pecho. Sus ojos siguen fijos hacia el monte, hacia el punto donde el depredador huyó herido. Don Mateo se acerca despacio, como si temiera romper un hechizo. Tranquilo, muchacho, susurra, extendiendo la mano. El caballo tiembla, pero no se aleja. Su piel vibra bajo la luz del amanecer, como si cada músculo aún esperara el siguiente ataque. A unos metros, Lupita, la hija de Mateo, observa desde la cerca. No puede creer lo que ve. Relámpago, el mismo caballo que su padre rescató Potrillo y que había crecido bajo su cuidado, acaba de sobrevivir a un ataque imposible. Sus ojos se llenan de lágrimas, no solo de miedo, sino de orgullo.
porque en su mirada, ese animal no es solo una bestia. Es familia. Mientras tanto, más allá del rancho, entre los matorrales espinosos y las sombras que huyen del sol, el león avanza cojeando. Su respiración es pesada, cada paso deja un rastro de sangre seca sobre las piedras. Se detiene junto a un arroyo casi seco y bebe, el agua turbia tiñéndose de rojo. El mundo a su alrededor no es su mundo: cactus, nopales, lagartijas que se esconden, buitres que lo siguen desde el cielo. Él no pertenece a este lugar, pero aquí está. Y en su mirada, una promesa: volverá. De regreso en el rancho, don Mateo inspecciona las huellas. Esto no es un puma, murmura, frunciendo el ceño. Lupita se acerca con una manta para cubrir a Relámpago. ¿Entonces qué era, papá? Mateo no responde. Solo sigue las marcas, se agacha, toca la tierra. Su mano tiembla. Nunca ha visto garras tan grandes, ni un rugido tan profundo resonar en los cerros. Las horas pasan. El calor del mediodía llega con el zumbido de las cigarras y el olor de la leña encendida. Pero dentro del rancho, la tensión sigue flotando, como si el aire no quisiera moverse. Relámpago rehúsa comer. Sus orejas se mueven inquietas con cada sonido del monte. Mateo observa desde la sombra del gran mezquite y enciende un cigarro. Ese animal no vino por error, dice en voz baja. Alguien lo trajo. Esa noche, el viento vuelve. Las estrellas se esconden detrás de una nube espesa, y el canto del tecolote regresa. En la distancia, un aullido, o tal vez un rugido ahogado. Lupita no puede dormir. Sale descalza al patio, envuelta en una cobija. Desde allí, ve a Relámpago, inmóvil, mirando hacia el monte otra vez. Su respiración se mezcla con el susurro del viento. Por un instante, parece escuchar el mismo latido en ambos, humano y animal, unidos por el miedo, y por algo más profundo. El silencio vuelve a romperse con el crujido de la cerca. Lupita corre hacia el corral, pero no hay peligro. Solo una rama caída. Aún así, el corazón le late con fuerza. No lo sabe todavía, pero esa sensación no la abandonará. Porque lo que empezó como un ataque salvaje, se está convirtiendo en algo mucho más grande. En algún punto, entre la oscuridad del monte y la luz temblorosa del rancho, dos destinos se han entrelazado. Uno pertenece a un hombre y su hija, guardianes de la tierra. El otro, a una bestia que fue arrancada de su hogar y arrojada a un mundo que no entiende. Y ambos, sin saberlo, están por iniciar un camino donde el miedo, la compasión y la supervivencia se funden en una misma historia. La cámara se eleva sobre la sierra, mostrando el vasto paisaje de Sonora, el polvo dorado, los cactus retorcidos, el cielo que promete tormenta. La voz del narrador cierra la escena. En un lugar donde los hombres trabajan la tierra y los animales aprenden a resistir, una batalla invisible comienza. No es solo entre un león y un caballo, sino entre el instinto y el corazón. El sol cae otra vez sobre la sierra, pero esta vez el día no trae calma. El viento sopla con una fuerza distinta, arrastrando el olor de la sangre seca y de algo más, algo que solo los animales parecen reconocer, la promesa del regreso. Relámpago está inquieto. Se mueve de un lado a otro, relinchando suave, golpeando el suelo con los cascos. Su respiración corta el aire como un presagio. Don Mateo lo observa desde el corral, apoyado en el poste, con la escopeta colgada al hombro. No te preocupes, viejo, dice, aunque su voz suena más para convencerse a sí mismo que al caballo. Si vuelve ese demonio, aquí lo espero. Pero en el fondo, Mateo sabe que las cosas no son tan simples. Un depredador que sobrevivió al dolor, al hambre y a un golpe como aquel, no olvida. Y el monte, vasto y silencioso, se ha convertido en su refugio. A unos kilómetros del rancho, en la falda del cerro El Cajón del Diablo, el león yace entre piedras calientes. Sus costillas suben y bajan con dificultad, el ojo izquierdo, hinchado por el casco del caballo, apenas se abre. Su cuerpo tiembla. No de miedo, sino de rabia. Mira el horizonte, el eco de su rugido ahogado rebotando entre los riscos. Desde que escapó del camión, no ha encontrado nada más que soledad. El hambre lo devora por dentro, y cada movimiento lo acerca al límite entre la vida y la muerte. Y sin embargo, cuando cierra los ojos, lo ve, el caballo. El golpe. El sabor metálico de su derrota. Eso, y solo eso, lo mantiene vivo.
El león se incorpora con un gruñido profundo. Un buitre vuela sobre él, girando lentamente. El rey caído levanta la cabeza. Aún herido, su mirada conserva fuego. Y ese fuego tiene dirección. En el rancho, los días pasan con una tensión invisible. Mateo coloca trampas alrededor del perímetro, refuerza el corral con maderas nuevas, y deja su rifle cargado junto a la puerta. Pero las noches son otra historia. Cada ruido del monte se siente como un aviso. El rechinar del metal, el aleteo de los murciélagos, el crujido de una rama pueden hacer que Lupita se despierte sobresaltada. Ella intenta no mostrar miedo, pero cada vez que escucha el viento soplar entre los mezquites, su mente regresa a esa noche. A la mirada del león. A la sangre en la arena. Papá, susurra una noche, desde su catre, ¿tú crees que ese animal siga allá afuera? Mateo apaga el cigarro, mira el techo, y responde sin mirarla. Sí. Y creo que está esperando. Silencio. Solo se oye el aullido lejano de los coyotes. Pero Mateo distingue algo distinto entre esos sonidos. Un ritmo. Un rugido ahogado por la distancia. Al día siguiente, los animales del rancho comienzan a comportarse raro. Las vacas se agrupan, los burros rehúsan acercarse al arroyo, y los perros no ladran. Solo gimen, como si supieran que hay algo observándolos desde más allá de los cerros. Mateo decide ir a revisar. Monta a su caballo viejo, Sombra, y se adentra en el monte con su sombrero bajo el sol y la escopeta cruzada en la espalda. El aire se vuelve más pesado con cada paso. Sabe que no está solo. A veces, el silencio grita más fuerte que un trueno. En un claro, encuentra huellas, grandes, profundas, frescas. Las sigue con cautela hasta el cauce seco del arroyo. Allí, entre las piedras, el suelo está manchado. No es sangre nueva, pero no es vieja tampoco. El corazón le da un salto. Ahí estás, condenado, murmura. De pronto, un movimiento entre los matorrales. Mateo levanta el arma, apunta, y solo un zorro sale corriendo. Pero justo cuando baja el arma, lo escucha. Un gruñido bajo, gutural, como si la tierra misma hablara. La maleza se agita. Dos ojos dorados lo observan desde la sombra. Mateo retrocede despacio. El león da un paso adelante. Su melena se agita con el viento, su mandíbula hinchada, el ojo izquierdo semiabierto. Pero su presencia, imponente. El hombre y la bestia se miran. Por un momento, el tiempo se detiene. Dos mundos que nunca debieron cruzarse, frente a frente. El león ruge. El eco se multiplica por los cerros, como si la sierra respondiera al llamado. Mateo aprieta el gatillo. ¡Bum! El disparo resuena, pero el felino ya se ha movido. Un salto. Un rugido. Mateo cae al suelo, la escopeta se le escapa de las manos, la tierra le entra a los ojos. Levanta la vista justo a tiempo para ver al león a 2 metros, herido, furioso, desgarrando la distancia entre ellos con un rugido que retumba en los huesos. Y de pronto, silencio. El felino se detiene. Algo lo frena. Un sonido, un relincho. Relámpago. Desde la colina, el caballo azteca se alza, encendido por el instinto. Mateo no entiende cómo llegó hasta ahí, ni por qué, pero sabe que no es casualidad. El animal siente la misma amenaza que él. El mismo enemigo. El león gira la cabeza, su mirada cambia de presa. La tensión se corta en el aire. Mateo intenta alcanzar su arma, pero el león ya ha elegido. Y esta vez, no va a fallar. El narrador, con voz grave y pausada, marca el cierre de la escena. Cuando la naturaleza se quiebra y un depredador pierde su miedo, no hay cerca, ni hombre, ni Dios que lo detenga. Pero en Sonora, incluso los animales saben, la vida se defiende hasta el último aliento. La cámara se aleja lentamente del monte, mostrando el polvo que se levanta en la distancia. El rugido del león se mezcla con el relincho de relámpago. La tormenta que se avecina promete que la próxima noche no será silenciosa. El viento vuelve a soplar fuerte sobre la sierra. El cielo, que hasta hace unas horas estaba claro, se ha cubierto con nubes grises que presagian tormenta. La naturaleza parece sostener el aliento, como si supiera que algo terrible está por ocurrir. En el rancho San Isidro, Lupita sale corriendo del granero al escuchar el primer relincho. «Papá. El caballo», grita con voz quebrada.
Don Mateo, aún con el rifle en la mano, aparece cubierto de polvo, los ojos encendidos por la adrenalina. «Quédate adentro, Lupita», ordena, pero ella no se mueve. En su mirada hay algo más que miedo, hay una conexión que no se explica con palabras. El rugido retumba entre los mezquites. El león ha vuelto. Esta vez no acecha, ataca. Relámpago corre en círculos dentro del potrero, golpeando el suelo con furia, las patas levantando nubes de polvo. El león lo sigue desde la línea del cerco, buscando un punto débil, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Sus ojos no parpadean. Ya no es el animal perdido de la otra noche, ahora es un cazador que conoce el terreno y la presa. Don Mateo apunta desde la cerca. El sudor le resbala por la frente. Respira hondo, coloca el dedo en el gatillo, pero justo cuando el felino salta, el caballo cruza su línea de fuego. ¡Bum! El disparo retumba, pero da en el suelo, levantando tierra y piedras. Relámpago relincha, el león cae en el polvo, ruge, y vuelve a levantarse. Esta vez, más furioso. «¡Carajo!», grita Mateo mientras recarga. Pero no hay tiempo. El león ya está dentro del corral. El sonido de la madera rompiéndose es como un trueno seco. La valla cede, el león entra rodando entre astillas, y por un momento, el mundo se detiene. El aire se llena de polvo, el cielo truena en la distancia, y dos figuras, una dorada y otra de fuego, chocan bajo la primera lluvia. Relámpago lanza una patada. El león la esquiva, apenas, pero el casco le roza el hombro y lo hace girar. Ruge, se abalanza, muerde el aire, las patas del caballo levantan una tormenta de arena. El corral entero vibra con la fuerza del enfrentamiento. Mateo corre hacia la entrada, corta una cuerda, empuja la puerta del corral y grita: «¡Sal de ahí, Relámpago, vámonos!». Pero el caballo no huye. Se planta. Sabe que si corre, el león lo alcanzará. Y entonces, por primera vez, no es el humano quien protege al animal, sino el contrario. La lluvia cae con furia. El trueno ilumina el campo. Lupita corre desde la casa con una linterna vieja, el rostro lleno de lágrimas. «Papá. Atrás. Cuidado». El león gira hacia el sonido. En ese instante, don Mateo aprovecha. ¡Bum! Esta vez, el disparo da en el flanco del animal. El rugido que sigue no es de dolor, es de pura rabia. El felino se lanza hacia Mateo con una fuerza que corta el aire. El vaquero cae al suelo, la escopeta se le escapa, el machete se hunde en el barro. El león avanza, rugiendo, las garras abriendo surcos en la tierra. Lupita grita. Relámpago ve. Y el caballo ataca. Un relincho que retumba como un trueno. Una patada directa al pecho del depredador. El león vuela 1 metro, cae sobre el fango, se retuerce, intenta levantarse. Pero Relámpago no se detiene. Lo acorrala con sus patas, lo empuja hacia la cerca rota, lo obliga a retroceder. Don Mateo, jadeando, se arrastra por el suelo hasta alcanzar su machete. Su cuerpo duele, pero su mirada está firme. El león intenta saltar otra vez, pero el vaquero se levanta con el arma en alto y grita: «¡No más!». Relámpago golpea una última vez. El machete brilla bajo la tormenta. Y el rugido se apaga. Por unos segundos, solo se escucha la lluvia. Los tres quedan inmóviles: Mateo, de pie, respirando con dificultad; Lupita, llorando, con la linterna temblando en sus manos; y Relámpago, cubierto de barro y sudor, con el pecho inflado y la mirada fija. La bestia yace en el suelo, quieta, vencida por la fuerza que jamás imaginó enfrentar, la unión de un hombre, su hija y su caballo. Mateo se acerca despacio. Su bota toca el lodo junto al cuerpo del león. Lo observa un largo rato, sin odio. Solo tristeza. «No era tu culpa, viejo», susurra. «Te trajeron a un infierno que no era tuyo». El felino todavía respira. Apenas. Mateo baja el machete. «No. No así». Toma la escopeta, la levanta, apunta al cielo y dispara. Un trueno final, un rugido del metal al aire, y el león se queda inmóvil para siempre. Lupita corre hacia su padre y lo abraza con fuerza. Ambos caen de rodillas, el corazón aún latiendo con furia. Relámpago se acerca, su respiración aún agitada, y apoya el hocico en el hombro de don Mateo. Nadie dice nada.
Solo se escucha el golpeteo constante de la lluvia sobre los techos de lámina, como si la tierra misma llorara el fin de la batalla. Horas después, la tormenta cesa. La luna vuelve a asomarse entre las nubes, iluminando los restos del corral y el cuerpo del depredador. Mateo cubre al león con una manta vieja. Lupita observa desde la cerca. ¿Por qué haces eso, papá?, pregunta, con voz temblorosa. Porque hasta el más bravo merece descanso, hija. El vaquero clava una cruz de madera junto al cuerpo. No por superstición, sino por respeto. El viento sopla suave, moviendo las ramas de los mezquites. Relámpago, aún nervioso, levanta la cabeza, mirando al horizonte como si esperara otra amenaza. Pero el monte está en calma. Por primera vez en días, hay paz. Sin embargo, la historia no termina ahí. A lo lejos, entre los cerros, un rugido débil responde al silencio. Otro león. Quizá una hembra. O quizá el eco del pasado, recordando que la naturaleza no olvida. Don Mateo levanta la vista, el cigarro encendido en la mano. Esto no ha terminado, susurra. Lupita lo mira, confundida. ¿Qué dices? Digo que cuando un animal pelea por vivir, siempre hay otro mirando. Aprendiendo. Relámpago mueve las orejas, inquieto. Pero esta vez, no hay miedo. Solo fuerza. Solo instinto. La cámara se eleva sobre el rancho, mostrando los campos húmedos, los charcos que reflejan la luna y la cruz de madera junto al cuerpo del león. La voz del narrador cierra el capítulo con una frase grave, casi susurrada. A veces, el coraje no nace del odio, sino del amor. Y en esta tierra, donde los hombres luchan contra la sequía y los animales aprenden a confiar, hasta un caballo puede convertirse en leyenda. El amanecer llega con un silencio distinto. No hay rugidos, ni viento, ni miedo. Solo el sonido del agua que escurre de los tejados y el olor a tierra mojada. El rancho San Isidro despierta cubierto por un aire de calma, una calma que no se siente en el cuerpo, sino en el alma. Relámpago yace bajo el gran mezquite, con una manta sobre el lomo y las patas cubiertas de barro seco. Lupita le limpia las heridas con un trapo y agua tibia, mientras don Mateo observa desde el pórtico, su cigarro encendido y la mirada perdida en el horizonte. El caballo respira con dificultad, cada inhalación un suspiro pesado. Su cuerpo está lleno de rasguños y moretones, pero sus ojos siguen firmes, llenos de vida. Tranquilo, campeón, susurra Lupita, pasándole la mano por la frente. Ya pasó todo. El animal inclina un poco la cabeza, como si entendiera. Por primera vez, no hay miedo entre ellos. Solo agradecimiento. Don Mateo se acerca despacio, deja el sombrero sobre la mesa y carga un balde de avena. Lo coloca frente al caballo, pero Relámpago no come. Tiene que recuperar fuerzas, murmura Mateo. Tal vez no tiene hambre, papá. No, hija, dice el vaquero, mirando al animal con tristeza. Lo que no tiene es confianza. Durante días, Mateo no deja el rancho. Se levanta antes del sol, arregla el corral, corta leña, y cada tarde se sienta junto al caballo, en silencio. No habla, no ordena, no impone. Solo está ahí. A veces le canta bajito, viejas tonadas del campo que aprendió de su padre. Y cada día, un pequeño cambio ocurre. Relámpago levanta la cabeza, luego se deja tocar el cuello, luego acepta una manzana de su mano. La confianza no regresa con palabras, sino con paciencia. Una tarde, Lupita sale del establo con un pincel y una lata de pintura. ¿Qué haces, mija?, pregunta Mateo, curioso. Voy a pintar esto, responde, señalando la cerca reparada. Con trazos torpes, escribe en letras grandes. El corazón del desierto también late. Mateo sonríe, raro en él. Bonitas palabras, hija. No son mías, papá. Son de él, dice, mirando a Relámpago. El caballo relincha suave, como si confirmara cada sílaba. Los días pasan. La vida vuelve poco a poco al rancho. El sol seca los campos, las aves regresan a los árboles, y el sonido de los grillos anuncia las noches tranquilas. Pero entre todo eso, algo ha cambiado. Lupita y Relámpago son inseparables. Ella le cepilla el pelaje, le canta mientras barre el establo, y hasta le cuenta historias, como si el animal fuera su confidente. Una tarde, mientras el sol se oculta detrás de los cerros,
Lupita coloca una silla de montar sobre el lomo de Relámpago. Mateo, que la observa desde lejos, se acerca con paso lento. ¿Qué estás haciendo? Solo quiero ver si la acepta, papá. El caballo se mueve, inquieto, pero no se sacude. Está bien, dice Mateo. Pero despacio. No lo apresures. Lupita asiente y coloca su mano sobre el cuello del animal. Tranquilo, viejo. Solo es la silla, nada más. El caballo respira hondo y se queda quieto. Mateo sonríe, incrédulo. No lo puedo creer. Te dije que confiaba, responde ella, con una lágrima asomando. Por primera vez desde la pelea, la esperanza se siente viva en el rancho. Esa noche, junto al fuego, Mateo rompe su silencio. Cuando era joven, tuve un caballo parecido a él. Se llamaba Trueno. Lo perdí en una crecida del río Yaqui. Lupita lo mira, sorprendida. Nunca me habías contado eso. No me gusta hablar de lo que duele, responde él. Pero hoy, hace una pausa, mirando a Relámpago dormido bajo el mezquite, hoy siento que algo volvió. El fuego crepita, el viento sopla entre las ramas, y la luna ilumina el campo. El rancho, que antes parecía un lugar olvidado por el mundo, ahora respira otra vez. No solo porque sobrevivieron, sino porque aprendieron a sentir de nuevo. Días después, Relámpago comienza a trotar. Primero lento, tambaleante, luego más firme, hasta que su sombra se mueve ligera entre el polvo del camino. Lupita lo sigue corriendo, riendo, sin miedo. Eso, viejo. Así me gusta. Don Mateo los observa desde el porche, su sombrero en la mano y una sonrisa que no necesita palabras. El caballo ya no parece el mismo. Su pelaje brilla con el sol, sus músculos se han recuperado, y su mirada tiene fuego, pero un fuego distinto. No es el de la lucha, sino el de la vida. Una tarde, llega al rancho un jeep militar cubierto de polvo. Bajan dos hombres uniformados, uno de ellos sostiene una carpeta con sellos oficiales. Buenas tardes, don, dice el más alto. Buscamos un animal salvaje. Un león africano que se escapó hace semanas. Mateo y Lupita se miran en silencio. El hombre abre la carpeta y muestra una foto, el mismo león. Dicen que lo vieron por estos cerros. ¿Usted no ha visto nada? Mateo baja la mirada. Sí, lo vimos. ¿Y dónde está ahora? El vaquero respira hondo. En paz. Donde debía estar. Los hombres asienten, miran a su alrededor y se marchan. Mientras el jeep se aleja, Lupita pregunta. ¿Crees que vendrán más, papá? Mateo enciende su cigarro. Siempre hay alguien buscando lo que no entiende, hija. Mira a Relámpago, que pasta tranquilo junto al arroyo, y añade. Pero algunos animales ya no son solo animales. Son parte del alma de esta tierra. Esa noche, Lupita sale con una manta y se sienta junto a Relámpago. El caballo apoya la cabeza sobre su hombro. Ella cierra los ojos y susurra. Gracias por quedarte. Por salvarnos. El caballo exhala suavemente, y por un momento, parece responderle. La cámara se aleja, mostrando el rancho bajo un cielo estrellado, el fuego ardiendo débilmente y las sombras danzando sobre la tierra. El narrador cierra la escena con una voz profunda, serena. Entre la furia del desierto y la nobleza de los hombres, nació un vínculo que ni la muerte pudo quebrar. No fue el instinto el que los unió, fue el corazón. El verano llegó con una furia que ni los más viejos del pueblo recordaban. El calor no solo quemaba la piel, quemaba la tierra misma. Día tras día, el cielo permanecía blanco, sin una sola nube, y el aire olía a madera seca y peligro. En las colinas detrás del rancho San Isidro, el viento cambió de dirección. Llevaba humo. Primero, un hilo gris, después, una cortina. Y finalmente, el rugido, un incendio. Don Mateo lo vio primero desde el establo. El fuego avanzaba como un monstruo hambriento, devorando el monte, saltando de mezquite en mezquite. El aire ardía, los pájaros huían. Y entre las llamas, algo se movía. Una silueta. Rápida. Desesperada. Mateo entrecerró los ojos y lo reconoció. Una leona. No era la misma del ataque anterior, pero el mismo fuego brillaba en su mirada. Quizás la pareja del león caído. Quizás solo otra fugitiva del mismo infierno. Pero sus pasos no eran de caza,
sino de huida. El fuego la perseguía como si la tierra misma la castigara. Relámpago relinchó fuerte, inquieto. Lupita salió corriendo de la casa, con la cobija aún en la mano. «Papá, el monte está ardiendo». «Sí», respondió él, corriendo hacia el pozo. «Tráeme los baldes». «Rápido». El cielo se volvió naranja. La sierra, una caldera viva. Y el rancho, el último refugio entre la furia y el vacío. Las horas se volvieron minutos. Mateo y Lupita trabajaban sin descanso, lanzando cubetadas de agua al corral, mojando el techo de la casa, apartando animales. El fuego rugía como una bestia viva, sus llamas reflejadas en los ojos de Relámpago. Entonces, entre el humo, se oyó un grito. No humano. Un rugido desgarrador. La leona. Mateo levantó la vista, la vio entre los árboles, herida, rodeada por las llamas. Se tambaleaba, ciega por el humo. Y detrás de ella, un grupo de cazadores en camionetas, con rifles y lámparas potentes. Uno de ellos gritó: «Ahí está. No la dejen escapar». El estruendo de un disparo rompió el aire. Una bala pasó zumbando por encima del rancho. Mateo apretó los dientes. «Malditos». Lupita corrió hacia él, asustada. «¿Qué pasa, papá?» «Cazadores. Están empujando a la leona hacia aquí. ¿Y si viene para acá? Entonces, la ayudaremos». El fuego los envolvía. El cielo se volvió rojo, el suelo negro. Mateo tomó la escopeta, montó a Relámpago sin pensarlo, y se lanzó hacia el monte. «No, papá», gritó Lupita, «no vayas. No puedo dejarla morir así, hija. Ningún ser merece arder vivo». Sus palabras se perdieron entre el rugido del viento y el tronar de las llamas. Relámpago corrió como un relámpago de verdad, su cuerpo brillando bajo las chispas, sus cascos golpeando la tierra que se quebraba en fuego. Mateo se cubría el rostro con un pañuelo, el calor le quemaba los brazos, pero seguía adelante. El instinto del caballo lo guiaba entre las llamas, esquivando ramas ardientes y troncos que caían como relámpagos caídos del cielo. En un claro, entre el humo, la encontró. La leona estaba tendida, jadeando, la pata trasera atrapada bajo una rama caída. Su respiración era un suspiro débil, pero sus ojos aún brillaban con la misma fiereza que aquella noche del primer ataque. Mateo bajó del caballo. «Tranquila, tranquila, reina», susurró, intentando acercarse. La leona gruñó, débil pero desafiante. Mateo levantó las manos. «No quiero hacerte daño». Se agachó, tomó el machete y cortó la rama. La leona soltó un rugido ahogado, pero no se movió. El fuego se acercaba. Las chispas caían como lluvia encendida. Relámpago relinchó, impaciente. Mateo tiró del lazo, se lo pasó por el cuello del animal. «Vamos, hermosa. No te rindas». La leona se incorporó apenas, dio 2 pasos y volvió a caer. El calor los envolvía. Mateo tosió, la garganta le ardía. «¿Vamos? No puedo dejarte aquí». Entonces, una ráfaga. Una bala impactó a pocos metros, levantando tierra y brasas. Los cazadores habían llegado. «Ahí está el viejo», gritó uno de ellos. «Y trae la bestia». Otro disparo. Relámpago se encabritó. Mateo giró, apuntó su escopeta, y disparó de vuelta. El estampido se perdió entre el rugido del fuego. Pero su cuerpo ya no respondía como antes. La edad, el humo, el cansancio. Aún así, siguió de pie. «Váyanse al demonio», rugió Mateo, su voz firme como el trueno. La leona, sangrando, se levantó tambaleante. Se puso entre Mateo y los cazadores. Un rugido, bajo y furioso, salió de su garganta. Y por primera vez, el vaquero y la bestia pelearon del mismo lado. Relámpago cargó hacia adelante, los cascos levantando una cortina de polvo y fuego. El caballo golpeó una camioneta, los hombres retrocedieron, disparando al aire. La leona saltó, rugiendo con una fuerza que desafió su herida. Uno de los cazadores cayó, el rifle rodó al suelo. «Vámonos, Mateo», gritó Lupita desde lejos,
su voz temblando entre las llamas. Ella había corrido tras ellos, descalza, con un balde de agua en la mano, llorando sin miedo. «Papá, por favor. ¿Nos vamos todos o nos quedamos todos?» Mateo giró. El fuego ya rodeaba el claro. No había salida. La decisión fue en un segundo. Tomó a Lupita del brazo, la subió al lomo de Relámpago y gritó: «¡Corre! ¡Corre, viejo, corre!». El caballo relinchó, giró, y comenzó a correr cuesta abajo entre el humo. La leona lo siguió, cojeando, hasta la orilla del arroyo seco. Una explosión detrás, un tanque de gasolina de los cazadores estalló. El fuego se elevó en una columna de luz. La corriente de aire los empujó al suelo. El mundo se volvió blanco. Y entonces, silencio. Solo el sonido del agua que empezaba a caer del cielo. La tormenta. La lluvia bendita que llega siempre demasiado tarde, pero llega. Horas después, el fuego se apagó. El rancho seguía en pie. El cielo amaneció gris, cubierto de ceniza. Lupita despertó recostada sobre el lomo de Relámpago. Su padre, a un lado, con la ropa chamuscada y la mirada perdida. Y frente a ellos, sobre la tierra húmeda, la leona. Estaba quieta, pero no muerta. Apenas respiraba. Mateo se acercó, se arrodilló junto a ella y le habló como si hablara con un viejo amigo. «Ya estuvo, vieja. Descansa». La bestia lo miró una última vez, los ojos brillando con reflejos dorados. Luego, bajó la cabeza, y se fue. El silencio después del fuego era absoluto. Solo se oía el goteo del agua desde las hojas quemadas, y el crujido de las brasas agonizando. Relámpago olfateó el aire, cansado, su cuerpo cubierto de hollín. Lupita lo abrazó con fuerza. «Nos salvaste otra vez, viejo». Don Mateo, con los ojos húmedos, miró el horizonte ennegrecido. El fuego se había llevado casi todo, menos lo esencial. La cámara se eleva sobre los restos del monte, mostrando la cruz del león, ahora ennegrecida por el humo, y a un nuevo cuerpo descansando junto a ella, la leona. Dos sombras unidas para siempre, incluso en la muerte. El narrador cierra con voz profunda. A veces, la vida no elige héroes. Los forja entre el fuego. En el corazón del desierto, un caballo, un hombre y una bestia aprendieron que la compasión puede nacer incluso en medio del infierno. Y cuando el viento vuelva a soplar sobre la Sierra Madre, se escuchará aún su eco. El rugido de la vida que se niega a rendirse. Han pasado varios días desde el incendio. El rancho San Isidro parece otro lugar. El aire huele a tierra nueva, a agua y a promesa. Las montañas, ennegrecidas, muestran pequeños brotes verdes que se asoman entre las cenizas. La naturaleza, testaruda como siempre, empieza de nuevo. Don Mateo se levanta temprano, como cada mañana, pero esta vez sin prisa. Sus pasos suenan lentos sobre la madera del porche. Mira el horizonte, el humo que ya se disuelve, y respira hondo. En su mano lleva el sombrero, en su mirada, un cansancio mezclado con gratitud. Lupita riega los pocos cultivos que quedaron vivos. Sus brazos tienen raspones, pero su sonrisa vuelve a aparecer. Y a su lado, pastando tranquilo, Relámpago. El caballo luce distinto, más fuerte, más imponente, con una mirada serena y un andar majestuoso. Las cicatrices en su pecho son las marcas de una guerra que solo los valientes pueden contar. ¿Sabes, papá?, dice Lupita, mientras echa agua a una planta nueva. ¿Qué, mija? Anoche soñé con ellos. ¿Con quiénes? Con los leones. Estaban en un campo verde, dormidos bajo la lluvia. Ya no rugían. Solo descansaban. Mateo asiente, sin hablar. No hace falta decirlo, hay cosas que no se sueñan, se sienten. Días después, llega al rancho un hombre de ciudad. Lleva un sombrero fino, botas nuevas y una camioneta reluciente. Don Mateo García, dice al bajar, soy del Departamento de Vida Silvestre. Venimos a revisar los daños del incendio. Dicen que usted ayudó a contener el fuego. Mateo se encoge de hombros. Yo solo defendí mi casa, y lo que vive en ella. El hombre observa a Relámpago, impresionado. Bonito ejemplar. ¿Azteca? Sí, responde Mateo, con una sonrisa orgullosa. Pero más que eso, es familia. El funcionario asiente, mira los cerros calcinados y suspira.
A veces la naturaleza se cobra caro. A veces, sí, responde el vaquero. Pero también enseña. Esa tarde, Lupita encuentra algo entre las ruinas del corral viejo. Un pequeño trozo de metal ennegrecido, el collar del león macho. Aún lleva la placa oxidada con un número grabado. Ella la limpia con los dedos y la lleva hasta la cruz de madera donde descansan los dos felinos. La cuelga de un clavo improvisado y susurra. Ahora sí, juntos para siempre. El viento sopla, moviendo las cruces. El sonido es suave, casi como un suspiro. Relámpago levanta la cabeza, y durante un instante, parece mirar hacia el mismo punto que ella. Allá, donde el sol comienza a ocultarse detrás de la sierra. Con el tiempo, el rancho vuelve a la vida. Las lluvias traen pasto nuevo, las aves regresan, y los animales se reproducen. El fuego, que parecía haber destruido todo, se convierte en el inicio de algo distinto. Lupita y su padre reconstruyen poco a poco el corral, la casa, las cercas. Y aunque las cicatrices del terreno siguen visibles, ya no duelen. Son recuerdos. Una tarde, mientras el cielo se tiñe de naranja, Lupita acaricia a Relámpago y sonríe. ¿Sabes? Le dice al caballo. Antes creía que los animales solo nos necesitaban a nosotros. El caballo resopla suave, como si respondiera. Pero creo que nosotros también los necesitamos a ellos. Para recordar quiénes somos. Don Mateo escucha desde la sombra del mezquite. Sus ojos, cansados pero serenos, la observan con orgullo. Eso mismo pensaba tu madre, dice, después de un silencio largo. Lupita lo mira, sorprendida. ¿Sí? Sí. Ella decía que los animales no hablan con palabras, pero entienden con el alma. ¿Y Relámpago? Pregunta Lupita. ¿Tú crees que él entiende? Mateo sonríe. Más de lo que crees, hija. Mucho más. El tiempo pasa. La sierra florece de nuevo. El verde regresa. Y cada tarde, cuando el viento sopla entre los mezquites, se escucha el eco del pasado, el relincho de Relámpago, el rugido distante de un león y el susurro de la lluvia apagando las llamas. Una mañana, Mateo monta a Relámpago. No como antes, con fuerza y prisa, sino con calma. Da un paseo alrededor del rancho. Los pájaros lo siguen, el aire es fresco, y el sol dorado baña la tierra. Se detiene frente a las dos cruces y se quita el sombrero. Gracias, dice, apenas en un hilo de voz. Luego mira al cielo y añade, por todo. Relámpago relincha suave. Un viento cálido sopla desde el norte. Y por un momento, Mateo jura escuchar el rugido de un león mezclado con ese viento. No como amenaza, sino como despedida. La cámara se eleva lentamente sobre el rancho. Se ve la tierra verde brotando entre la ceniza. La cruz doble de madera, el caballo que camina hacia el horizonte, la figura del vaquero que lo acompaña. Y, en la distancia, la Sierra Madre bañada por el atardecer. El narrador habla con una voz cálida, profunda y esperanzadora. En los rincones más duros del mundo, donde la vida parece rendirse, siempre hay algo que resiste. A veces tiene piel, a veces melena, a veces alas. Pero siempre tiene corazón. Este no fue solo el combate entre un león y un caballo. Fue el encuentro entre la furia y la nobleza, entre el miedo y la fe. Y en ese cruce de caminos, un viejo vaquero, su hija y un animal nacido para correr encontraron lo que todos buscamos. Una razón para seguir vivos. El plano final muestra a Relámpago galopando libre, su silueta recortada contra el sol. El viento levanta polvo dorado detrás de él, como si dejara una estela de luz. Y mientras la música sube, la voz se apaga con una última línea. Porque la libertad, cuando nace del amor, no muere, solo cambia de forma. A veces, las historias más poderosas no nacen en las grandes ciudades, sino en los rincones olvidados del mundo. En lugares donde los hombres aprenden a escuchar a la tierra. Y los animales enseñan lo que realmente significa tener valor. Esta historia no fue solo una pelea entre un león y un caballo. Fue una prueba de fe, de resistencia. Y de ese lazo invisible que une a todas las criaturas vivas, el deseo de seguir adelante. Relámpago no solo sobrevivió. Nos enseñó que la fuerza verdadera no está en los músculos, sino en el corazón que no se rinde, incluso cuando todo parece perdido. Don Mateo y Lupita entendieron que la compasión no es debilidad,
Es el coraje de proteger la vida, aun cuando nadie más lo hace. Y en ese gesto, en ese simple acto de no abandonar, descubrieron que el alma humana y la del animal hablan el mismo idioma, el de la esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo recordar que todavía hay nobleza en el mundo, te invito a mantenerla viva. Comparte este video con alguien que ame los animales, que crea en la fuerza del amor o que necesite una razón para no rendirse. Dale me gusta, suscríbete y sigue acompañándonos en más relatos que muestran que, incluso en los lugares más duros, siempre hay una chispa de vida esperando renacer. Porque la libertad, cuando nace del amor, no muere, solo cambia de forma. Gracias por ver esta historia. Y nunca olvides, quien protege la vida, protege lo que nos hace humanos.